dudados. Bien, y el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, junto a la directora del INE, Jimena Clark, que están entregando los resultados preliminares del censo 2017. Vamos a revisar. También el cumplimiento que ha tenido el INE como institución respecto de todos y cada uno de los procesos que se han llevado adelante es una muy buena demostración de la calidad de la institución, de lo importante que es recuperar el trabajo serio, responsable que ha realizado esta institución. Creo que los resultados de alguna u otra forma son también parte importante de un trabajo que se ha realizado por parte del INE de recuperación de todo este trabajo. Así que aprovecho también de felicitar a todos y cada uno de los funcionarios del INE por el trabajo realizado a la fecha. Tal como dijo la directora, todavía quedan muchas etapas hacia adelante, pero creo que se ha marcado un rumbo muy claro respecto a la seriedad que tiene que tener este tipo de tareas y también la dimensión país, que creo que es muy, muy relevante de recalcar este día. Directora, cuando hablamos de que son resultados preliminares, quiere decir que, no me equivoco, en octubre de este año, estas cifras podrían variar y hasta cuánto puede variar, cuál es el porcentaje que puede variar. Sí, bueno, como mencionaba antes, son resultados preliminares. Todo resultado preliminar siempre varía de un resultado definitivo, ¿ya? Este resultado proviene de una fuente que es la hoja resumen C2. El resultado definitivo va a provenir del formulario, es decir, el solo hecho que las fuentes son diferentes hace que varíe, ¿ya? Y ciertamente, como el proceso de transformación a base de datos, el escaneo, todo lo que veíamos en el video, es complejo, el momento en que se entrega el definitivo es más adelante, no se puede hacer tan rápido, ¿ya? Normalmente varía, pero obviamente no son variaciones drásticas, ¿ya? No corresponde entrar a hacer especulaciones respecto a cuánto más, cuánto menos, sino que lo cierto es que normalmente varía, pero no es una variación considerable. ¿Pero hasta cuánto puede? Porque hay un porcentaje que se considera válido de No hay porcentaje que se considere válido entre un resultado preliminar y un resultado definitivo, ¿ya? No hay estimaciones de eso, de hecho hay países que no entregan resultados preliminares, ¿ya? Ahora, en nuestro país tradicionalmente se han entregado resultados preliminares y atendiendo, digamos, la relevancia y el interés que concita el censo, nosotros hemos optado por entregarlo, pero es prudente entregarlo solo en los niveles de agregación que hemos dicho y no corresponde hacer especulaciones o proyecciones de esas variaciones. Se le pregunta a la directora por la variación de población y vivienda según el último censo del año 2002, donde estaba la información completa y en comparación al censo fallido que se realizó hace unos años atrás. En el censo del 2002, la población censada fue 15.100.000, algo más de 15.100.000, ¿ya? En el censo del 2012, la población efectivamente censada, ¿ya?, que es equivalente a lo que damos acá, efectivamente censada, fue 15.700.000, ¿ya? Lo que ocurre es que en el censo del 2012, al ser un censo de derecho, había otro concepto, que es el concepto de morador ausente, y muchas veces en esos censos se imputa gente a las viviendas con morador ausente, ¿ya? Entonces, en el censo del 2012 se entregó una cifra que primero era 16.600.000 y después era 16.300.000, pero que incluía las imputaciones, ¿ya? Lo que fue efectivamente censado fue 15.700.000. Y acá, en este tipo de censo, que es de hecho, que no es como el 2012, no se incluyen imputaciones, no se hace ese mismo tipo de análisis, ¿ya? Son censos parecidos, tienen un objetivo común, pero evidentemente las metodologías hacen que son diferentes los indicadores que se dan a conocer y que se analizan. Sí, yo creo que, a ver, importante acá, la directora ha dado todos los antecedentes respecto al resguardo técnico de cada una de las etapas. Y creo que es muy importante en las diferenciaciones que ella hace, porque creo que también eso es parte de la comprensión que tenemos que tener todos los actores para poder leer adecuadamente lo que son las cifras. Nosotros hemos hecho un hincapié en que estas son cifras preliminares precisamente por todas las consideraciones que la directora ha hecho. Se le pregunta... Estamos hablando de
al ministro Céspedes por esta situación que ha revolucionado el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. El ministro ha señalado que no va a responder al respecto, que están hablando del censo y las cifras. Se le hizo la pregunta al ministro, señaló que estaban hablando de otro tema, respondió primero en primera instancia sobre el censo y luego se le volvió a insistir y ahí intentó otra vez señalar que esta es una actividad correspondiente al censo y que está refiriéndose a ese tema y no se va a referir a esta polémica a la cual hemos estado pendientes durante toda esta jornada con este movimiento en el equipo económico del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet tras lo ocurrido con el comité de ministros tras el fallo que rechaza el proyecto minero Dominga. Seguimos escuchando a la directora del INE, Jimena Clark. Nosotros hemos continuado con esto. Nos permite también esta oportunidad darles a conocer el proceso que sigue, porque como todos sabemos, muchos creen que el censo es el día que se levanta la información y se acabó el censo, y eso es lejos de la realidad. Vimos acá que el trabajo continúa el 2018, el 2019, y en consecuencia nos parece que es un acto de transparencia y de ir también difundiendo la información, la importancia que tiene un proceso de este tipo, que conozcamos las diferentes fases. Por esa razón hoy día damos esta aproximación de población. Igualmente, directora, para que la gente lo entienda en sus casas, esta no es la cifra final, todavía no podemos saber cuántos chilenos somos. En diciembre, el 22 de diciembre de este año, vamos a saber la población a nivel país, región, comuna, separada por sexo y separada por grupos de edad, ¿ya? Esa es la información relevante, eso es la información que responde, digamos, al cuánto somos, ¿ya? Después de eso sigue otro proceso en donde, por supuesto, damos a conocer el resto de las variables. Ustedes vieron que hay variables que se escribían, hay que codificarlas, hay que agruparlas en ciertas categorías, hay que hacer validaciones de muchos de las respuestas de las personas. Por eso que en abril del próximo año se entrega el resto. Se entrega en forma de tabulados, en forma simple de entender, a nivel también comuna, región, absolutamente todo el detalle de la información. Y la base de datos, que es más complejo porque hay que resguardar la seguridad de la información, se entrega ya en junio, con manuales metodológicos, con un manual de usuario para que quienes quieran acceder a la base y hacer sus propios cálculos lo puedan hacer, ¿ya? Pero en diciembre, 22 de diciembre, los resultados definitivos. Buena pregunta. Las estadísticas vitales tienen una cantidad enorme de información detallada sobre nacimientos, defunciones, matrimonios, ¿ya? Por comuna, por región, por provincia, y de verdad es mucha información. Nos da cuenta de cómo están evolucionando las tasas de fecundidad, ¿ya? Por ejemplo, están bajando las tasas de fecundidad y eso influye en las proyecciones de población. Nos da cuenta de cómo están, o qué está pasando con las tasas de mortalidad, las defunciones por diferentes grupos de edad. Ahora, para calcular todas esas tasas se requiere una referencia en términos de población. Y por lo mismo las estadísticas vitales siempre incluyen un cuadrito que son las proyecciones de población, ¿ya? Nosotros sabemos que en nuestro país, al no haber tenido un censo el 2012 que nos permitiera actualizar proyecciones, hicimos una actualización segundo mejor que llamamos, ¿ya? Era un poco mejor que lo que había ocurrido después del censo del 2002, pero sigue siendo no óptima porque no se pudo usar el censo del 2012, ¿ya? Entonces, esa estimación, ese cuadro que aparece es solo referencial y finalmente las proyecciones que van a valer son las que parten el próximo año luego del proceso de conciliación, ¿ya? Entonces, ojo que las estadísticas vitales son complementarias totalmente a la información que sale de los censos, ¿ya? Es información que se combina para posteriormente hacer las proyecciones de población. Se le pregunta por cómo se zanjó la pérdida de material en la región de Atacama. Recordemos que hubo un incidente en esa región cuando se extravían parte del material producto de una situación de catástrofe natural. Revisemos la declaración, la respuesta de la directora del INE. De cifras preliminares no se veía afectada en cuanto a la fecha, ¿ya? Teníamos información que había sido digitada
los C2 precisamente, que nos permitió realizar de buena forma el operativo de nuevo en las 4 regiones que fueron afectadas. Ese proceso terminó, la información también se envió a Santiago para pasar por el proceso de escaneo. Fue un buen proceso, fue nuevamente un buen proceso, tuvimos colaboración tanto de autoridades como ciudadanía y en consecuencia fue lamentable, pero reaccionamos a tiempo realmente y lo dijimos así, no vamos a esperar hasta ver cuánto se recupera, sino que de todas maneras vamos a levantar la información. Entonces eso ya es parte de todo el resto de la información que se está procesando hoy en día para entregar los resultados de diciembre. Es la cifra preliminar que es, efectivamente, ¿ya? Hasta ahí las declaraciones entonces de las autoridades, de la directora de INE, y ahí está el ministro de Economía, que nos va a responder, parecer, otros temas. Vamos a intentar conversar con él dentro de los próximos minutos, tras esta incertidumbre que se ha generado en la continuidad en su cargo del ministro de Economía, Felipe Céspedes, quien llegó hasta este lugar, hasta la sede del INE, en el pleno Paseo Bulnes, ingresó en su vehículo al interior de este lugar, hay un estacionamiento, ingresó directamente por ahí. Luego, sin tener contacto con los medios de comunicación, ingresó por una escalera hasta el tercer piso donde se realizó esta conferencia de prensa. Luego aguardó en un salón continuo que hay hasta este lugar hasta que le tocó salir, participar de esta conferencia, y por ese mismo salón entonces se está retirando en estos momentos el ministro de Economía. Los vamos a dejar hasta acá a ustedes para poder continuar con el ministro, a ver si podemos tener algún tipo de reacción que clarifique esta situación con el grupo económico del gabinete de la presidenta Bachelet. Bien, a ver si tenemos alguna reacción un poco más clara. Muchísimas gracias, Dani. Te dejamos, que te vaya bien.